Miguel Ponce, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Este es el línea de teléfono. ¿Qué tal, Ponce? Buen día. La Nata le habla. ¿Qué tal, Jorge? Alegría estar de nuevo con ustedes. Gracias, también para nosotros. Bueno, finalmente parece que lo que usted dijo va a pasar. No, yo no dije eso, primer asunto. Lo ocurrido es esto. Desde hace 15 días, como lo venía diciendo recién Ismael, muchos importadores que lógicamente utilizan bancos para las operaciones comerciales, ¿no es cierto?, tanto de Impo como de Expo, y para su financiamiento, recibían como insinuación de que la agilización del pago de las declaraciones juradas anticipadas de importación, ya aprobadas lógicamente por la Secretaría, podían hacerlo a través del contado con liqui. Era un rumor que estaba... Lo más grave es que decían que esa instrucción la habrían recibido telefónicamente desde el Banco Central. Perfecto. Todo este rumor iba creciendo, este run iba creciendo hasta que, antes de ayer exactamente, un diario económico pone en tapa: a partir del lunes todas las operaciones de comercio exterior vinculadas a las importaciones tienen que hacerse a través del contado con liqui. Imagínese lo que fue eso. Claro. Eso originó que me llamara Bazán de Clarín, yo le explicara lo que estaba ocurriendo, teníamos los teléfonos aquí colapsados en la Cámara, y también ocurrió eso a partir de las 10 en los bancos, los clientes llamando, que cómo es esto. Estábamos en día miércoles, creo, ¿no es cierto? Miércoles, precisamente. A las 11 de la mañana me llama el presidente del Banco Central, Fábrega. Fábrega es un conocido mío, trabajamos juntos hace muchos años, cuando él ni siquiera era gerente general, sino era un gerente en el Banco Nación, y yo era el coordinador nacional de la red de negocios PYME, centros PYME del Banco Nación. Durante 10 años. Le tengo un respeto profesional muy grande y nos tenemos un afecto mutuo muy grande. Hablamos casi una hora desbrozando cómo había sido esta historia. Entonces, la novedad era esto de la tapa del diario, pero el run que venía de antes, y cuando le cuento que se decía en la banca privada, en algunos bancos privados, de que esto era a partir de charlas o instrucciones del Banco Central, desmintió totalmente y me pidió inclusive: te autorizo, me dice, yo tomé nota, te autorizo a que digas que has hablado personalmente conmigo y que yo te he ratificado que normativamente es imposible que las importaciones no sean canalizadas por el MULC. El MULC es el Mercado Único Libre de Cambio, como claro, más de una vez lo ha dicho allí Ismael, ¿no es cierto? ¿A qué voy? Que esta situación empezó entonces a tranquilizarse o a aclararse medianamente, pero evidentemente los llamados seguían. Resultado: a última hora de la tarde hubo 2 comunicados. Primero el del Banco Central, que me llama a la gente y me lo lee antes de darlo público, es muy sucinto, muy reglamentarista, y otro un poco que avanza un poco más, que es el que saca el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía termina haciendo ese comunicado una valoración acerca del rol de las DEJAI, de las declaraciones juradas, lógicamente desde una visión parcial, porque para nosotros el proceso de administración del comercio exterior ha venido francamente preocupándonos cada vez más, y hubiera sido cómico si no fuera trágico, porque dan a conocer ese comunicado hablando loas de las DEJAI el día que dan a conocer la mayor caída en las importaciones en lo que va del año. Agosto cierra con un 20% de caída y un 12% de caída en exportaciones, lo cual ya nos había anticipado la presidenta cuando estuvimos en la bolsa, ¿no es cierto? Y ella afirmó que como no se iba a volver a las fuentes de financiamiento internacional, textualmente dijo: vamos a defender a rajatabla el superávit de la balanza comercial. ¿Esto qué implica? Llevábamos en ese entonces 9 meses, ahora 10, de caída de las exportaciones. Obviamente implicaba que para mantener ese superávit también iban a apretar las importaciones, hecho que quedó reflejado en el mes de agosto con un 20%. Ahora, ¿cómo explicamos entonces que hoy a nosotros 3 fuentes distintas de la FIP nos digan que recibieron correos respecto de esto? ¿Correos de dónde? ¿De quién? No, son como información interna dentro de la FIP, como que ellos les comunicaron que esto se iba a implementar. Bueno, no nos consta, nosotros obviamente no se puede ustedes trabajar... no son empleados de AFIP. Sí, no, claro. No, claro. A ver, Ponce, yo, discúlpeme. Que quede claro, no se puede trabajar con brechas así. Usted imagínese que el día que hablábamos de esto, el dólar oficial estaba a 8.50 y el contado con liqui estaba a 14.60. ¿Quién puede resistir esa diferencia? Claro, porque el contado con liqui se disparó también
también en los últimos Claro, días. lo que pasa, Maru, ¿Sí? que si yo importo algo Mis insumos, a 14, claro. a 14 Claro. y tengo la mitad de lo que voy a exportar son insumos importados, Más. tengo que lo Sí. comprar a 14 para exportar a 8.40, se No, hay alguna fecha que no se cierra, inviabiliza la operación. Absolutamente. Perdón, ya hemos perdido una gran parte de la caída de las exportaciones, Ismael, y vos lo has explicado más de una vez. No solo tiene que ver con el enfriamiento del mercado externo, ¿no es cierto?, de Brasil en particular, sino además con que hemos perdido competitividad. Primero porque se licuó la devaluación anterior y segundo por el hecho concreto que muchas veces no llegan en tiempo y forma las partes y piezas o los bienes de capital necesarios para cumplimentar una operación ya comprometida. Claro. Que quede claro esto. A ver, la matriz importadora de Argentina hoy es 90% bienes que están dedicados a la producción del campo, de la industria y de la infraestructura pública y privada. De ese 90%, el 80% está dedicado a actividades que no solo producen para el mercado interno, sino también para la exportación. Es decir, 9 por 8, 72, el 72% de lo que estamos importando está destinado a actividades productivas y exportadoras. Ponce, yo entiendo perfectamente el análisis y quizás también la inviabilidad de la actividad en estas nuevas condiciones. Lo que digo es, el Procreauto, por ejemplo, cuando se lanzó, muchos de los empresarios también decían que se perdía plata. Ahora se lanzó la segunda etapa, pedían los empresarios un aumento del 12%, le habilitaron uno de, en algunos casos, hasta el 7,5% como máximo. Sí. Recordaba yo en enero, no sé si acuerdan ustedes, acá los chicos en la mesa, cuando Echegaray anunció el cambio, el proyecto para cambiar, inclusive se estaba pensado una conferencia de prensa para hacer el cambio en cálculo de bienes personales. Sí, señor. ¿Se acuerda que estaba Sí. oficial? No sé, después salió Capitanich a desmentir al jefe de la FIP y después salió Kicillof y eso nunca se aplicó, pero el proyecto existió. Quizás está pasando una cosa así en esta situación. El proyecto existía, lo lanzamos para ver cómo cae. No Claro. cae bien y ahora decimos que no había nada. Me parece, digo, que la información que nosotros tenemos es que esto efectivamente existía, que se evaluó y que quizás si no caía tan mal se aplicaba. Es muy posible, yo esto lo descarto, no tengo elementos para afirmarlo positivamente ni negativamente. No estoy dentro del gobierno como para saberlo. ¿no es Claro, cierto? pero el rumor le llegó porque usted tuvo que ir Perdón, a chequearlo. no, el rumor de que se quería pagar con liqui, contado con liqui, lleva 3, 4, 5 semanas. Ahora, No es que empezó Sí, sí, el sí. día Lo nuevo, lo novedoso fue la tapa del diario diciendo que el lunes empezaba un régimen por el cual toda la importación entraba. ¿Cuál fue el diario que lo saca en la tapa? Cronista. El Cronista. Perdón, Ah. sí, el cronista. Sí, comercial. Cronista. Ponce, le pregunto, pero entonces esto está ocurriendo de facto y lo que además me parece importante como novedad ¿Qué es lo que que está ocurriendo? esta de facto? cuestión de que se está mirando demasiado al mercado del contado con liqui. Le cuento por qué. Sí. Porque lo que me parece que además de importante de la tapa del cronista es cómo hizo mella el título, cómo ese título es tan verosímil Pero claro. que hizo mella en los obviamente hombres de negocios. Le cuento simplemente, ayer por otro tema conversaba con dos personas que se dedican a la importación de autos y Sí. motos. Sí. Y ambos me contaron lo mismo, independientemente, que estaban teniendo la orden de no cerrar operaciones hoy, ayer y hoy, para la semana que viene, porque estaban justamente esperando a ver qué ocurría este lunes con este tema del dólar Pero- a 14,50. pero a usted O sea, qué le- evidentemente está claro, ocurriendo esto. Claro, no. ¿A usted qué le parece un impacto así de una noticia que viene a modificar de raíz la forma en que se está operando? Eso era, de alguna manera, firmarle el acta de defunción de la producción en la Argentina. No, es una mega devaluación. Absolutamente, Es es, una mega imposible devaluación. una doble mercado, ¿no es cierto?, que es imposible que pueda sobrevivir. Esa situación era decirle, señores, el PYME que hoy necesita insumos importados, olvídese, vaya, cierre la llave y como solía decir Moreno, pasen por diagonal y déjenme la llave de la empresa. Ahora, le hago una pregunta, Ismael. ¿Cuánto es las importaciones que están impagas? Impagas alrededor de 5.500. 5.500 millones de dólares. Absolut- Muy bien. ¿Cómo se va a solucionar este problema? Bueno. Porque yo supongo que el proveedor del exterior quiere cobrar. Bueno, le Y cuento... le sí, termino sí. la pregunta. Sí, claro. Si usted quiere volver a comprarle mercadería, el proveedor del exterior le dice, escúchame, primero pagame lo anterior porque yo no te voy a seguir dando mercadería Obvio. mientras vos no me lo pagás. Ya ha ocurrido eso. Y Ismael, entonces... exactamente te digo cómo está Sí. el cuadro de situación y cuáles han sido las reacciones ante eso. Primero, el 50% de esa deuda
es con la industria automotriz. Exacto, sí. El 25% de esa deuda es con las armadurías de Tierra del Fuego, ¿sí? Sí. O sea, ya ahí tenés arriba del 75%. Después están algunos laboratorios, alguna cadena de supermercados, lo demás se distribuye entre el resto, sí, no teniendo tanta incidencia como estos dos rubros. Bueno, el primer rubro, ¿cómo lo resolvieron? Se juntaron con las automotrices y le dijeron, a partir de ahora ustedes 100 millones por mes. Obviamente al comienzo, no alcanza. Pero perdón, al comienzo se quejaban porque pensaban que eran 100 por mes para cada una de las terminales. Cuando les avisaron que era para todo, imagínese, no llega a la tercera parte de la necesidad mensual. ¿Y entonces? Y lo curioso es que le dan 120 a las armadurías de Tierra del Fuego. Sí. Primer asunto que llama la atención, ¿no es cierto? Porque obviamente la industria automotriz tiene más peso, más gente involucrada, ha sido la locomotora de la recuperación industrial sí, en la última década, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las armadurías de Tierra del Fuego le dan estos 120. No me estoy quejando que le den 120, digo, la lógica diría que le tendrían que dar más. Lo que pasa es que como tienen más componente importado, necesitan más importación también, las armadurías. Pero, a ver, sí, pero también en automóviles está entre el 70 y el 80%. Está bien, el otro está en volumen, el otro está en el 90. Claro, sí, o más. O más. O más. En algunos casos lo único que se hace es la caja y el manual en castellano. Y la etiqueta. Y el manual, correcto. Entonces, volvamos. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo exactamente, particularmente en estos dos mercados? Ocurrió lo que vos decías. Dijeron, primero, señores, hasta ahora nosotros mandamos tanto, acordate, General Motors dijo, mando los terminados, pero mando las autopartes, pero no le mando los terminados. ¿Qué ocurrió en el sur, en Tierra del Fuego? Muchas dejaron de enviar hasta que no se regularice la situación, y entonces hoy vos vas al mercado y tenés de 100 modelos de celulares, 60, de 14 tablets, 8, y así. En el marco de esto, la presidenta de la Nación convoca a ¿cómo es? Compre 12, el sí, programa. El plan 12. Ahora 12, 12, que me hace acordar a otros ahora, sí, más políticos. El ahora 12 implica que salgan a comprar electrodomésticos, línea blanca, motos, bicicletas, y están demoradas las de Jai para que puedan importar los insumos para fabricarlos. Claro, suena hasta una, insisto, sería es una contradicción total. Trágico. Es una contradicción total. Absolutamente. Pero entonces, volviendo como resumen, casi el gobierno, como no hay dólares, casi está obligado a decirle a los importadores, mire, cancelen por el dólar. Lo que están haciendo, si seguimos la lógica de cómo han cerrado esta temática con los dos principales mercados deudores, uno diría que vamos hacia una cuotificación. Entonces, pero con la cuotificación se paraliza más la actividad. Y sí. Y bueno, entonces no es una solución porque... Pero solución desde ya que no es. La única solución posible es volver a los mercados de financiamiento internacional. Pero Renault suspendió personal porque dijo que le faltaban piezas. Por supuesto. En aquel momento cuando Renault suspendió, que paró la planta, fue por la huelga, no era culpa del gobierno. No. Después hubo una suspensión por falta de insumos. Antes es verdad, de una parte de un tren delantero. Eso exactamente. Es verdad. Entonces se paraliza la producción. Entonces tampoco es solución. Pero claro, a ver, desde ya, insisto, si el 90% de lo que entra es para la producción, si usted frena eso, está frenando directamente la producción. Ahora le hago una pregunta. ¿Hay empresas importadoras que dicen lo siguiente? Bueno, yo tengo que solucionar esto de alguna forma u otra, hago la operación igual y después cuando me autorice el Banco Central girar los dólares de la importación, me arreglo con el proveedor que me lo tome a cuenta de otra importación y todo lo demás, porque yo tengo que zafar para que me siga entregando los insumos que necesito para que no se paralice la producción. Absolutamente. Yo supongo que esto está ocurriendo en algunos sectores, particularmente en empresas grandes. Por eso subió tanto la cotización del dólar contado con liqui y del dólar bolsa. Claro, no depende tanto. Lo que nos preocupa a nosotros más que el número es la brecha. Con el mercado antes de julio
se había acostumbrado a trabajar con brechas entre el 30 y el 35%. Obviamente no son las ideales sería que no hubiera brecha o brechas de un dígito. De pronto, después de julio, cuando ocurrió, o mejor dicho, cuando no ocurrió lo que se pensaba que iba a ocurrir, cuando quedamos fuera de las fuentes de financiamiento internacional, la brecha pasó al doble, al 70-75. Ayer estábamos arriba del 80. ¿Y desdoblar el mercado de cambio, para usted sería una solución? Oficialmente, o sea, poner un dólar para importación, un dólar para exportación, un dólar turista, un dólar financiero, y que, bueno, ahí que sea totalmente libre y que, bueno, el precio sea la variable de ajuste. Yo creo que implicaría una discusión muchísimo más amplia en el marco de un programa económico que cierre. Es porque eso tiene, lógicamente, efectos multiplicadores. Está bien, pero eso no va a pasar. Además no va a pasar. O sea, el problema económico es el que hay. Es el que hay, por eso es Yo que coincido que no hay un problema económico, pero entonces, bueno, es el que hay, correcto. es el que no hay. Pero está en Correcto. crisis, Jorge, pero está en crisis. ¿Cómo? Hay un programa económico, pero que está totalmente en crisis. Pero por supuesto, el Es programa muy interesante está hoy agotado. es muy interesante hoy la nota de Marcelo Bonelli que aparece en Clarín, Sí. a donde cita palabras de Kicillof diciéndole que el gobierno cree que va a ganar las elecciones y que no le preocupa lo que está pasando con la inflación y demás. ¿Este es el plan económico hoy? lamentablemente esta es la situación. Sí, Pero sí. objetivamente, Jorge, al margen de las palabras de No, mí, bueno, objetivamente está bien. el plan está agotado. Yo creo lo mismo. Perdón, el Pero- programa económico Pero está en cuanto agotado. no afecta a Esto- las elecciones. Pero yo creo que esto de que está nombrando Marcelo va exactamente en línea con algo que nos preocupa mucho, que fueron las declaraciones de Feletti. Feletti Sí. dijo explícitamente, señores, hasta el 2015 tenemos garantizados los dólares. Con lo cual está diciendo... ¿Y usted le Y cree? después ¿Y usted le cree a Feletti? de que están garantizados los dólares? Sí. No me contesta, como ¿eh? decía un viejo columnista o animador, ¿lo dejamos ahí? No. Acá empieza el reportaje. Ahora empieza el reportaje con usted. No le ladres acá, la amigo verdad, Paul. nosotros nos interesan las efectividades conducentes y la verdad es que estamos escuchando mucho ruido y nos están faltando cada vez más nueces. Vamos a ver el lunes cómo sigue esta historia. En todo caso, nos volvemos a comunicar. Un gran abrazo. Gracias, Miguel Ponce, quien hablaba, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores.